Miren, estamos estudiando, eh, no sé si decir la palabra estudiando, pero estamos viendo el libro de Colosenses. Entonces, a través de todas estas enseñanzas, estamos en una serie del libro de Colosenses. Y hoy día, la palabra tiene por nombre de enemigos a santos, ¿ya? De enemigos a santos. Y vamos a leer Colosenses capítulo 1, desde el verso 21 al verso 23. Colosenses capítulo 1, del verso 21 al verso 23. Y dice así: y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin manchas e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecen en la fe bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. En estos 3 versículos, el apóstol Pablo da un resumen conciso del Evangelio. Está mostrando primeramente en el capítulo 21 quiénes éramos antes de conocer a Cristo, para luego mostrar lo que sucedió en nuestras vidas, cuál fue el motivo y lo que sucedió cuando pasamos de las tinieblas a la luz admirable y ahora somos una nueva criatura, y también lo que sucede luego de estar convertido, lo que se espera de nosotros y también de nuestra esperanza y nuestro futuro. Y esto es muy importante porque el apóstol Pablo le está escribiendo a estos hermanos de Colosas, que ellos estaban, ¿cierto?, en el siglo I, y que también, como ahora, habían filosofías extrañas que querían desviarlos de la fe. Ellos eran una comunidad naciente que estaban recién conociendo las verdades del Evangelio. Pablo no los conocía a ellos, sino que todo, como lo vimos anteriormente, lo había recibido a través de Epafras. Y entonces Pablo quiere cerciorarse, luego de haberle entregado una revelación profunda de Cristo, porque Cristo es el Evangelio, se trata de él. Pablo le va a dar una cimentación y un resumen del Evangelio, y esto nos enseña a nosotros también y nos muestra que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tal cual como lo decimos, es acerca de nuestro Señor Jesucristo. No se trata de nosotros. No, la palabra de Dios también no es acerca de nosotros. La palabra de Dios es acerca de Dios. Cuando los antiguos, los profetas y distintas personas lo que intentaban hacer era acercar las revelaciones de Dios, Dios hablándole a su pueblo, ya sea a través de Moisés, a través de un profeta, a través de un intermediario. Y la palabra de Dios entonces se acerca de Dios, y luego la revelación va creciendo al plan de redención, y por lo tanto aparece nuestro Señor Jesucristo, que es la máxima manifestación de la revelación, ¿cierto?, de Dios. Y Él se hace carne y se manifiesta en la tierra y muestra todo el plan de redención y trae toda la bondad y la manifestación de Dios en la tierra. Entonces es muy importante conocer el Evangelio. Entonces aquí vamos a comenzar a desglosar esto. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que nosotros no podemos olvidar quiénes éramos sin Cristo. Porque el ser humano tiene una particularidad: somos olvidadizos. Somos olvidadizos porque es como que, o porque no queremos recordar esas cosas, o porque simplemente ahora nos creemos bastante buenos y que nosotros no hacíamos ciertas barbaridades o ciertas cosas alejadas de Dios. Entonces el apóstol Pablo comienza así el verso 21 y dice: y aunque ustedes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. O sea, él está diciendo, esto ustedes eran antes de Cristo, ¿ya? Antes de Cristo ustedes tenían una particularidad que lo hace una descripción en 3 puntos. Dice,
ustedes estaban alejados de Dios, ustedes eran de ánimo hostil, y otras versiones dicen enemigos de Dios. Y tercero, ustedes hacían o estaban ocupados en malas obras. Tres cosas: alejados, ánimo hostil, malas obras. ¿Qué significa que estábamos alejados? Significa, porque alguien diría, no, si yo no estaba alejado, si yo antes de Cristo, yo iba a la iglesia, de vez en cuando iba, o alguien nace en una casa cristiana, ¿cierto? Acompañaba a mi papá, alguien por tradición iba de vez en cuando un domingo a misa, o estaba en un colegio confesional, ya sea católico o evangélico, y le enseñaban ciertas cosas, y dice, yo no estaba tan alejado de Dios. Sí, pero la palabra se refiere a que tú no buscabas a Dios. No buscabas a Dios con fervor y estabas espiritualmente extranjero. Miren, Efesios capítulo 2, verso del 12 a 13, refuerza esto. Dice, en aquel tiempo estabas sin Cristo. ¿Ya? Porque tú tienes o no tienes a Cristo. Hay gente que tiene al Hijo y hay gente que no tiene al Hijo. Esa es la realidad espiritual para Dios. Gente que tiene al Hijo y el que no tiene al Hijo. El que tiene al Hijo tiene todo y Él es el camino para llegar al Padre. Y el que no tiene al Hijo está alejado de Dios. Entonces dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, por lo tanto, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa. Sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, aquí Efesios 2 está diciendo, tienes que comprender que tu estado antes de Cristo era estar lejos. ¿Ya? No era, Pedro también lo dice, ustedes que no eran pueblo, ahora son pueblo. Ustedes no tenían idea de las promesas que Dios le había dado a su pueblo, que en el Antiguo Testamento su pueblo era únicamente la nación de Israel. Entonces, y tú tenías las personas se hacían del pueblo de Israel, ya sea a través de temerosos de Dios o de un prosélito. Entonces, gentiles que querían pertenecer al judaísmo para ser parte del pueblo de Dios. Entonces dice, alejados, pero por medio de la sangre de Cristo fuiste hechos cercanos. Entonces, tú a lo mejor piensas que no estabas lejano, pero si te recuerdas tu vida antes de Cristo, tú tenías una vida que a lo mejor moralmente parecía buena, te tratabas de portar bien, no habías matado a nadie, no habías hecho nada grave, asistías los domingos a la iglesia, tu vida más o menos ordenada, los que mejor viven, ¿eh? Estamos hablando de las que les llamamos buenas personas. Pero aún así, estabas sin Dios. No te interesaba vivir bajo la voluntad de Dios, sino que seguíamos haciendo nuestra propia voluntad, lo que mejor nos parecía y por lo tanto alejados de Dios. ¿Ya? Entonces estábamos alejados de Dios. También dice que éramos de ánimo hostil o enemigos de Dios. ¿Qué significa de ánimo hostil? Que el alejamiento que teníamos no era solamente un alejamiento físico externo, sino que también era una oposición interna. Es que nuestra mente rechaza en ese momento, y cuando caemos en nuestra vida carnal, empezamos a vivir carnalmente, ¿cómo nos damos cuenta? Porque nuestra mente rechaza el señorío de Dios, el señorío de Cristo en nuestras vidas. Por eso que dice, ustedes me llaman Señor y no hacen lo que yo les mando. Entonces, ¿cómo le vamos a decir Señor? Entonces, el tema de ser enemistado en la mente es que rechazamos el señorío de Dios. Dios creó todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra. Veamos que Cristo estaba en la creación y por Él fueron hechas todas las cosas y fueron hechas para Él. Entonces, cada cosa hecha por Dios hace lo que Dios le mandó a hacer. El agua, los peces, los animales, las montañas, todo. Los ángeles, los arcángeles, todo. Entonces, pero el ser humano no quiere hacer su propia voluntad. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, verso 7, dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni pueden.
Los designios de la carne, ¿qué significa? Las manifestaciones de la carne, el deseo de la carne. O sea, la carne, ¿qué nos va a pedir? Nos va a pedir hacer cosas. Todo lo que nos pida hacer nuestra voluntad, lo que queramos hacer para nuestra voluntad, no necesariamente se va a ajustar a la voluntad de Dios. Porque los deseos de la carne no tienen nada que ver con el espíritu. Por eso que en el libro de Gálatas se establece claramente las obras de la carne y el fruto del espíritu, porque no hay sociedad en ellas. Cuando yo quiero hacer mi voluntad, ya no estoy haciendo la voluntad de Dios. Lo que pasa es que yo tengo que hacer la voluntad de Dios y a veces se alinea con lo que yo también quiero, pero no es que yo necesariamente esté haciendo mi voluntad, estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Romanos 1:28 agrega, y como ellos, esta parte es muy importante, no aprobaron tener en cuenta a Dios, en los seres humanos, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y esto es tremendamente importante. A veces nosotros vemos tantas cosas. Hay gente que se pregunta, pero hay tanta maldad en el mundo. Yo veo tanta maldad. ¿Cómo me puedes decir que Dios existe si veo tanta maldad? Esto es un argumento que muchas personas tienen. Dice, porque si Dios pudiera controlarlo todo, entonces Él da y nos manda para que eso no se haga más. Pero es que lo que pasa es que el ser humano, o sea, que Dios le dio al ser humano algo que se llama libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? La libre voluntad del ser humano. ¿Por qué? Porque Dios busca tener una relación en amor. En la relación que tiene la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es en amor. Dice que Él se sujeta al Padre, el Hijo, habla todo lo que le dice el Padre, y la relación que tiene de la Trinidad es en amor. Por lo tanto, la relación que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo esperan tener con toda la creación es una relación de amor, que tú te sujetas, que tú haces las cosas por amor, porque puedes ver la bondad, el amor, la misericordia y la gracia de nuestro Dios. Por eso que se rebeló un tercio de los ángeles cuando Satanás, ¿cierto?, se rebeló contra Dios, un tercio de los ángeles lo siguieron. ¿Dios impidió eso? No, porque todo el resto de los ángeles se quedó por amor. Se queda por amor si todos eran seres creados, así como el ser humano es creado. Ahora, esta palabra es tremenda porque dice, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, cuando la sociedad, cuando el ser humano no quiere tener en cuenta a Dios en sus caminos, o sea, quiere vivir por su propia voluntad, como lo hacemos constantemente, y cada vez más nos damos cuenta, sobre todo en estos últimos 20, 30 años, que empiezan a pasar leyes en los congresos, como aborto libre, como leyes de distinto tipo, que no puedo señalar para que no me corten la prédica en internet, en YouTube, pero ustedes saben de que hay muchas cosas que antes para nosotros eran una aberración, ahora son totalmente comunes y tenemos que adaptarnos. ¿Por qué suceden esas cosas? Porque la gente no quiere tener en cuenta a Dios. Se fueron quitando las clases de religión. En países se fue quitando la Biblia. Se fue quitando muchas cosas. Hace poco vi una película basada en la época del 50, 60 y los abogados de ese tiempo hacen una estrategia, y no es una película cristiana, es una película totalmente secular, y citan una parte de Moisés con Aarón, porque uno, no, que era el intelectual, el que sabía, no le permitían hacer el litigio porque era de raza negra, pero el que era blanco le dijeron que a él sí podía. Entonces ellos dijeron, ya sé cómo lo vamos a hacer. Porque cuando le dijeron eso en la corte, el negrito dijo, ¿y ahora qué hago? Y después se le ocurrió y dijeron, y dijeron esa palabra aludiendo a que Dios le dijo a Moisés que Aarón sería como él y Moisés sería como Dios cuando habla con Moisés. Entonces Aarón hablaría de parte de Moisés
como Moisés habla de parte de Dios con el pueblo. Entonces le dijo, tú serás como él y Aarón será como tú. Y lo citaron. ¿Por qué hacen eso en la época del 60? Porque se enseñaba Biblia. ¿Cómo dos abogados, que no es una película cristiana, citan al profeta Moisés? Porque algo que estudiaban, algo que aprendían. Ahora, hermanos, la gente cada vez quiere menos tener en cuenta a Dios. En la Pascua, en la Semana Santa, nada con Dios, todo con el conejo, con lo que tiene que ver. Para el 31 de octubre, que lo que se celebraba, ¿cierto? Era ¿cómo se llama? El 31 de octubre en Chile, por lo menos, era el día de la iglesia protestante, porque el día de la Reforma, el día en que, ¿cierto?, se pegaron las 95 tesis ahí de Lutero en la capilla de Westminster. No, el 31 es Halloween. El 25 no es el nacimiento de Cristo. El 25 es donde nos llenamos de viejos pascueros, de Santa Claus. Entonces, no quieren tener en cuenta a Dios. Y como no quieren tener en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. Como tienen una mente reprobada, que no está aprobada por Dios, sino que la mente está a hacer lo que quieran, el Señor es como que le dice, ¿sabes qué más? ¿Cuál es lo peor que puede hacer un padre? Dejar que el hijo haga lo que quiera. ¿Sabes qué más? No me quieren tener en cuenta, yo lo insto, lo amo, los busco. El Señor, el peor desprecio que hace Dios es, ok, hagan lo que quieran. Y hagan lo que quieran es los resultados que vemos. Entonces, nosotros estábamos alejados de Dios, muertos espiritualmente, con una mente reprobada que no buscaba a Dios. Éramos practicantes de malas obras. Al tener esta mente reprobada, nos llevaba a practicar malas obras. Romanos 1:29 al 32 da una serie de estas malas obras. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, desobediente a los padres. Y dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, ya es como diciendo, ya sí, es malo. Y dice, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que la practican. O sea, aplauden, consienten, dicen, bravo, cada uno tiene que tomar su propia libertad. Si tú eres niño, sí, haz lo que quieras y hacer operaciones para hacer los cambios. El niño, haz lo que quiera. Y ahí empezamos a ver los resultados. Y cada vez en creciendo. Entonces nosotros, amados hermanos, con todo lo que te estoy hablando, de que nosotros estábamos extraños, alejados de Dios, estábamos con una mente reprobada y esa mente reprobada nos lleva a hacer acciones que están en contra de Dios, porque en el fondo uno es lo que piensa. Entonces la mente reprobada nos lleva a hacer acciones que están en contra de Dios, porque nosotros no tenemos en cuenta a Dios. Y la persona que no tiene en cuenta a Dios lo lleva a hacer acciones reprobadas. Lo que pasa que hay algunos que por la formación cuando están en su casa, o porque tuvieron una familia bien constituida, o porque vieron algo en sus abuelos, o porque tuvieron un buen mentor en el colegio, son más conscientes de ciertas cosas, pero siguen en su totalidad, ¿cierto? Y a veces algunos con más fuerza, enemistados con Dios y reprobados de Dios y no buscaban a Dios y cada vez esto se va viendo peor, cada vez peor. Entonces esto nos muestra que nosotros no necesitábamos un terapeuta, no necesitábamos un consejero, no necesitábamos un psicólogo. Nosotros no necesitábamos que alguien nos dijera lo mal que estamos y para ser buenas personas. No. Lo que nosotros necesitábamos con todo esto para que nuestra vida cambiara, para que fuéramos otras personas, era un Salvador que nos sacara de la mala manera de vivir y nos hiciera una nueva persona, una nueva criatura. Nosotros necesitamos nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque estábamos sumergidos en eso. Y a veces nosotros nos olvidamos y no comprendemos que nosotros estábamos en una situación de desesperanza, de muerte, destituidos de la gloria de Dios, alejados de Dios. Y que si Cristo no venía a nuestra vida y resplandecía la luz de Cristo, no teníamos opción alguna.
Nos cuesta comprender eso. Nosotros pensábamos y a veces no nos atrevemos a decir, si yo no estaba tan mal, hay gente que a veces yo escucho y es peligrosísimo. Es como diciendo, yo no estaba tan mal, yo tomé el evangelio porque era algo bueno, era algo que me hacía bien, era como, casi como una terapia que iba a hacer mejor persona. Pero no es eso, no es eso. Entiende, tú estabas alejado de Dios, estabas con una mente reprobada, no buscabas a Dios y que más encima, ¿cierto? Estábamos practicando malas obras. Por lo tanto, el Señor necesitaba hacer una obra poderosa en nosotros. Por eso el verso 22 dice, sin embargo, volviendo a nuestro texto, Colosenses 1:22, sin embargo, ahora Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles. Y esto es tremendo porque hay un cambio. Nosotros tenemos, así como la historia en Occidente, tenemos que la historia de la humanidad tenía un antes de Cristo y un después de Cristo, porque hay un cambio en la historia de la humanidad. Si bien es cierto, no en todos los países, no en otras partes de Oriente, ¿cierto? A lo mejor entienden de otra manera el calendario. Pero nosotros lo entendemos antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué? Porque sabemos y porque hemos recibido instrucción y porque hemos recibido el conocimiento de Dios que Cristo cambió la historia de la humanidad, la dividió, la partió. Antes de Cristo la humanidad vivía de una manera. Después de Cristo la humanidad vive de otra manera con otra esperanza. Puede nacer de nuevo del agua y del Espíritu, no importa si es griego, judío, chino, chileno, quien sea, de cualquier tribu, lengua o nación, puede ser sanado, restaurado y como dice acá, reconciliado por Dios. ¿Por qué? En el cuerpo de Cristo, ¿dónde? En el sacrificio de la cruz. Nosotros podemos ser reconciliados. Entonces, amados hermanos, en tu vida hubo un giro, un cambio. Tú deberías recordarte, así era mi vida antes de Cristo y así es mi vida después de Cristo. Eso debería ser evidente para nosotros y para la gente. Obviamente que el cambio no es, hay un cambio porque nacemos, como cuando nace un bebé. El bebé no existía, después estaba en el vientre de la madre y después existió y apareció. Nació como un adulto y ya lo puedo mandar a hacer cosas y es productivo y aporta. No, pero existe, es un bebé. Asimismo, cuando alguien nace, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, tenemos una vida antes de Cristo y una vida después de Cristo que nos tenemos que recordar. ¿Para qué? Para que nosotros seamos agradecidos, para que seamos agradecidos con nuestro Dios y nos demos cuenta que cualquier situación que nos suceda después de Cristo, la podemos pasar. Cualquier prueba o tribulación, no estamos solos, no estamos huérfanos. Él nos dio su Espíritu Santo. Nuestra vida no es ni parecida, no se asemeja en absolutamente nada a antes de Cristo, a después de Cristo. Antes de Cristo no teníamos nada y después de Cristo lo teníamos todo. Por eso que Pablo cambia toda su vida y dice, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Ahora yo ya no estoy sujeto a mi voluntad, ya no son mis propios planes. Ahora yo estoy sujeto a la voluntad de mi Señor. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Estoy reconciliado. Lo que pasó en mi vida fue extraordinario. Estoy reconciliado. ¿Por qué? Porque Dios, ahí en Efesios 2, 4 y 5 dice que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, estando nosotros aún muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. La vida juntamente con Cristo se nos dio cuando nosotros estábamos de la manera que estábamos hablando recién, enemigos de Dios, extraños, andando en nuestras cosas, en nuestros deleites, cosas que tú te acuerdes, en qué fiesta andaba, en las parrandas y en las situaciones de dónde te sacó Cristo, de qué esterco te sacó Cristo. Por eso, no importa, a lo mejor tú dices, si mi vida no era tan mala, pero la pregunta no es si no era tan mala. ¿Buscabas a Cristo? ¿Querías hacer la voluntad de Él o la tuya? Tu vida en algún momento tu vida era lejana a Cristo.
lejos de Cristo. Y tu mente no quería tomar en cuenta a Cristo. Por lo tanto, no tomar en cuenta a Cristo, tenías una mente reprobada que era cosa de tiempo que siguieras haciendo más cosas malas. Entonces, amados hermanos, ¿ya? No es que el Señor, tú has cambiado, gloria a Dios, porque esto nos lleva a la santidad, a la reconciliación. Pero ¿por qué estás cambiando? ¿Por qué estás ahora perdonando? ¿Por qué ahora la gente dice, oye, estás más simpático? Oye, mira, ahora resuelves esto, estás más compasivo. ¿Por qué? Porque cambiaste producto de que Cristo te salvó. Esa es la transformación que estamos teniendo. Ahora, ¿cierto? Cristo nos reconcilió a través de su muerte, como te decía. O sea, que nos reconcilió en el cuerpo de Cristo. Esto no fue algo gratis. Esto es una muerte real, no es una muerte simbólica. Es una muerte real, es una muerte física. Está comprobada por la historia. Es algo jurídico. ¿Qué significa que es jurídico? Que tú estabas declarado culpable. Ahora eres declarado inocente, justificado delante de Dios. Estar declarado delante de Dios justo, irreprochable e irreprensible. ¿Por qué? Por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, 2 de Corintios capítulo 5, versos del 18 al 19 lo explica de mejor manera. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Qué significa, amado? Que nosotros, el puente estaba cortado, no teníamos cómo acceder. Dios había escogido a un hombre que era Abraham y a través de él había hecho un pacto con ese pueblo, con todos los descendientes de Abraham. Estableció un pacto con ellos y ellos lo incumplieron, pero seguían siendo el pueblo de Dios. Pero nosotros, los gentiles, no teníamos opciones, a menos que pusiéramos la fe en Cristo. Pero ¿cómo íbamos a poner la fe en quien no teníamos idea? Por eso que la palabra en Romanos dice, el que invoca al Señor es salvo. Y después dice, ¿cómo invocarán de quien no han oído? ¿Cómo van a invocar? Entonces alguien diría, ¿y cómo lo hacían en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento tenían que invocar a Dios, al Dios verdadero. Tenían que poner la fe en Él. El problema es que ¿cómo invocarán de quien no han oído? ¿Y cómo, cierto? Y oirán, o sea, si no han creído. ¿Y cómo creerán si nadie les predica? ¿O cómo irán si nadie les predica? Entonces hay una secuencia. Yo invocar en quien no han creído. Ahí está. Y yo para creer tengo que oír. Y para oír alguien me tiene que predicar. Entonces lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, ¿qué es lo que hizo? Nos reconcilió. Nos reconcilió en Cristo. Ahora, esta reconciliación es un momento puntual. ¿Y luego podemos hacer lo que queramos? A veces nosotros malentendemos el Evangelio y tenemos súper claro de dónde el Señor nos sacó a veces, o algunos no tanto. ¿Por qué? Porque hemos rebajado el Evangelio. ¿Qué hemos dicho? Súper fácil, mira, ¿quieres una vida mejor? ¿Sí? Mira, tienes una enfermedad, ¿te gustaría que el Señor te sane? El Señor te puede sanar. ¿Sí? ¿Sí? El Señor te puede restaurar el matrimonio, ¿sí? El Señor te puede sanar tus problemas con los hijos. El Señor puede hacer esto, el Señor puede hacer esto otro. Ahora, ¿el Señor puede hacer todo eso? Claro que sí. Pero la persona le estamos diciendo, y la persona dice, ¿y qué tengo que hacer para obtener todo eso? Si es que te está tomando en cuenta. Fácil, solo repite después de mí esta oración. Y hemos rebajado el Evangelio a repite después de mí. La persona repite después de ti, como no hay un arrepentimiento, porque la palabra dice, hay que arrepentirse y pedir perdón, y el Señor nos perdona y nos limpia de todo pecado. Entonces, como las personas no se han arrepentido, no han perdido perdón, y por lo tanto no han puesto su fe en Cristo, no ha pasado nada. Entonces,
¿Qué es lo que quiere hacer el Señor con esto? Quiere que solamente la gente repita para que después siga viviendo su vida como la vivía antes. Solamente que repitió una oración y ahora asiste a la iglesia, pero sigue haciendo las mismas barbaridades. Sigue mintiendo, robando, fornicando, adulterando y haciendo las mismas cosas que hacía antes de supuestamente recibir a Cristo. No, porque lo que hizo esta reconciliación poderosa que Pablo está diciendo es para reconciliarnos, o sea, para que comenzara una vida en santidad. Una vida en santidad, que seamos santos, sin manchas, irreprochables. O sea, Cristo no solamente nos perdona los pecados, nos transforma de aquí en adelante, como dice la palabra, que somos santificados y que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Para qué? Para presentarnos libres de manchas, santos y puros delante de Dios. El Señor está haciendo una obra de santificación en nosotros porque un día nos va a presentar delante de Dios santos y puros. Y la obra extraordinaria es que gente muerta, opositora a Dios, gente enemiga de Dios y que estaba en contra de las cosas de Dios, por la obra del Espíritu Santo y la milagrosa obra de nuestro Señor en la cruz, que se une con el poder del Espíritu Santo y la predicación del Evangelio, hace que una persona nazca del agua del Espíritu y comience esta transformación por la palabra y por el Espíritu de la santidad. Entonces la persona comprende cada vez más la obra que hizo Cristo. No es que la tengamos muy clara, por eso la pastora dijo hace un rato que cuando uno se bautiza no necesariamente tiene todo claro, por supuesto, porque uno va creciendo en el conocimiento de Jesucristo y por lo tanto se va apartando del mal. Pero Pablo no se queda ahí. En Colosenses 1:23 agrega, dice, si en verdad, o sea que va a poner es verdad, hay una reconciliación con el Padre, pero si en verdad permanecen en la fe, cimentados y constantes sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación bajo el cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. O sea, dice, sí, pero si en verdad permanecen. Porque hay gente que no permanece. Por eso que la palabra dice, el que persevera hasta el fin es salvo. Pablo termina la segunda carta de Timoteo y dice, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Ahora me espera la corona que está guardada, ¿cierto?, por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo le espera la corona? Cuando termina la carrera. Por eso que el Señor dice, angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. No es solamente una puerta y llegué a la vida eterna, no es recibí a Cristo y, ¿cierto?, hay un camino, ese camino que hay que recorrer. Ahora, esto no quiere decir que alguien tiene que dudar. ¿Cuándo comienza tu vida eterna con Cristo? ¿Cuándo fuiste salvo? ¿Cuándo te arrepentiste? ¿Por qué? Porque fuiste convencido por el Espíritu Santo y se te mostró que todo esto es por gracia del amor, de la benevolencia, de la bondad de Dios. Entonces tú pudiste ver porque el Señor te hizo caer las escamas, el velo, pudiste por primera vez oír y ahora comprender el Evangelio porque el Espíritu Santo te está convenciendo mientras alguien te está predicando, quizás como ahora. Entonces se cae ese velo y comprendes quién eras tú, qué hizo Dios por ti y ahora pones toda tu fe y te arrepientes de todo tu corazón. Pero el Señor dice que te va a guardar, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, que estarás bajo sus alas, que estás en el hueco de su mano, pero que tienes que perseverar, que tienes que permanecer hasta el fin. Pablo nos dice, mira, como yo soy un apóstol, he escrito muchas cartas, soy lo máximo en teología, soy lo máximo en conocimiento, mira cuántas personas han sanado por mí, mira cuántas obras el Señor ha hecho por mí, mira todas las revelaciones que me ha dado, ya tengo la salvación. No, porque si no sería caer por obras. Todo eso Pablo sabe de que es por gracia y misericordia y que nada fue por sabiduría humana, que todo fue por la obra de Jesucristo y por la obra que estaba haciendo el Espíritu Santo a través de él. Por eso que Pablo dice, no sea que yo siendo un heraldo, un pregonero, un predicador, me desvíe, me pierda.
¿Por qué? Porque tenía que perseverar hasta el final. No importa la manera en que dejamos este mundo, no importa las situaciones. Entonces, por eso dice, permanecer en la fe bien cimentados. Por eso que es necesario que crezcamos en el Evangelio, que conozcas el Evangelio, que profundicemos en la revelación de Cristo, que profundices en la gracia, que profundices cada vez más. ¿Para qué? Para que estés bien cimentado, no moverse contra vientos de doctrina, ya sea culturales, filosóficas, de este mundo, que nos quieren desviar, que nos quieren hacer debilitar la fe. No, sino que estemos cimentados, sin movernos de la esperanza del Evangelio que hemos oído, el cual fue proclamado, dice, debajo del cielo, y del cual yo fui hecho ministro. Yo fui hecho ministro. Qué glorioso, amados hermanos. Entonces, en conclusión, el apóstol Pablo, en este pasaje, está mostrando el Evangelio. El Evangelio. ¿Qué es qué quiere mostrar Pablo en el Evangelio? El Evangelio se trata y es sobre nuestro Señor Jesucristo, la obra poderosa hecha en la cruz, que nuestro Dios se hizo carne, Dios Hijo se hizo carne y habitó, ¿cierto?, en medio de nosotros y vimos gran luz, dice el apóstol Juan, habitó en la tierra, vivió como un ser humano, en todo fue tentado, pero en nada pecó, porque nació de una virgen, nació por el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Vivió su vida sin pecado, fue a la cruz, el justo pagando por los injustos, recibió todo el castigo y la ira de Dios y luego resucitó al tercer día con poder, con gloria y está sentado a la diestra del Padre y también volverá. Ahora, esa es la obra gloriosa, pero nosotros, dice Pablo, acuérdate, ahora que estás en el reino de Dios, ¿de dónde te sacó Dios? ¿De dónde te sacó Dios? Que tú eras alejado, que tú eras enemigo, que tú eras un vil pecador, que no tenías rumbo fijo. Acuérdate cómo estaba tu vida antes. ¿Para qué? Para que seas compasivo, misericordioso con las personas que le predicas el Evangelio, para que seas compasivo y misericordioso con los que hablas, para que vengas en oración con acción de gracia, para que tengas gratitud siempre delante de Dios, sabiendo que actualmente esta es tu vida en Cristo, estás reconciliado, puedes acceder al trono de la gracia libremente, tienes las bendiciones, estás sentado a la diestra del Padre, estamos en Cristo, somos su iglesia, somos su pueblo. Antes no éramos pueblo, ahora sí lo somos. Estamos reconciliados, somos santos sin mancha, pero que también vamos caminando, tenemos que permanecer, tenemos que perseverar en oración, en la palabra, y tenemos que perseverar con nuestros hermanos. Por eso que no estamos solos, no estamos huérfanos, el Espíritu Santo está con nosotros. Un hermano me ayuda, yo ayudo a mi hermano, porque estamos juntos en la fe. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de mi último suspiro, teniendo toda la esperanza que el Señor nos resucitará en el día postrero, y Él habrá restaurado todas las cosas y estaremos con Él para siempre. ¡Wow, querido! Esto es tremendo el Evangelio que predicamos. Por eso el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio que es poder de Dios. Amén. Oremos, mis amados hermanos, oremos de una manera especial. Quiero que mientras estás orando, te recuerdes, haz una oración ahí donde estás, te recuerdes de dónde te sacó Cristo. ¿Dónde estabas, hermanos? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo era tu vida? Estábamos perdidos, hermanos. Eso era, perdidos. ¿Y has visto algunos de los que estaban contigo en tu barrio? Algunos amigos, algunos compañeros de colegio o quizás de otras situaciones de trabajo. ¿Cómo están ellos? Quizás nosotros estaríamos iguales o peores si Cristo no hubiese venido a nuestra vida. Por eso, amados hermanos, perseveremos, oremos los unos por los otros y démosle gracias al Señor. Dale gracias al Señor que está reconciliado con Él. Estamos reconciliados, estamos en paz con nuestro Dios. Ahora somos su pueblo. El Señor Jesucristo nos presenta delante de Dios puros, sin manchas, santos, perfectos.
¡Wow! ¡Qué obra más poderosa y milagrosa hace nuestro Señor Jesucristo de presentarnos puros, santos y sin mancha delante de Dios! Así que seguimos perseverando porque nuestra esperanza es grande y fiel es el que hizo la promesa. El Señor los bendiga, mis queridos hermanos. Un gran abrazo. Amén.